¿Qué tal, amigos y hermanos? Como siempre, es un gusto saludarles. Les habla su hermano y amigo en Cristo, Antonio García Hernández, esperando que cada uno de ustedes esté gozando de las grandes y maravillosas bendiciones que Cristo nos da, sí, a todos aquellos que le obedecemos, a todos aquellos que creemos en Él. Y estimados amigos, quiero agradecerles infinitamente por estarnos sintonizando y porque han estado haciendo un esfuerzo por estar viendo nuestros videos, nuestros sermones, que son temas muy importantes para nuestra vida cristiana, porque nos enseñan cuáles son los fundamentos de nuestra fe, ¿verdad? Y en esta maravillosa tarde de miércoles, los estamos invitando nuevamente para que estén con nosotros en esta hora, en otro tema que tiene que ver con el Espíritu Santo. Así que voy a invitarles para que ahí donde estén puedan acompañarme, ¿sí?, para pedir la dirección del Espíritu Santo, para que este sea el que nos dirija en esta tarde de miércoles, y podamos juntos, ¿sí?, entrar en un estudio, en una reflexión acerca de lo que es la obra maravillosa y función del Espíritu Santo. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Así que cierren sus ojos, acompáñenme inclinando su rostro. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Padre eterno, en esta hora te suplicamos tu perdón, pero también te alabamos y glorificamos, Señor, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos, Padre eterno, en esta ocasión, porque nos das el privilegio de abrir tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo sea nuestro director en esta hora, que Él nos dirija, que Él nos enseñe y nos capacite y nos instruya para poder entender su obra, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por las personas que han de ver este tema, para que puedan cimentar de una manera sólida, ¿sí?, los fundamentos de su fe. Porque en Cristo Jesús te lo rogamos y suplicamos todo. Amén. Amén. Bien, quiero invitarles para que juntos vayamos a la palabra de Dios. En la epístola de Primera a los Corintios, en el capítulo 2, versículos a partir del 12 en adelante. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no las percibe, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Quisiera que meditáramos un poquito en esta cita antes de entrar al tema, y veamos qué nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí?, a partir de ahí del versículo 12 en el capítulo 2
de Primera de Corintios. Y para ello vamos a utilizar el comentario bíblico adventista para que nos aclare un poquito acerca de lo que está hablando el apóstol Pablo. El comentario bíblico adventista se refiere, ¿sí?, cuando el apóstol Pablo está hablando del espíritu del mundo, está hablando y utiliza esta expresión, quizá sea estrechamente paralela con la sabiduría de este siglo, es decir, la sabiduría del mundo, ¿verdad? Aquí se presenta al mundo como si se poseyera e impartiera un espíritu que es esencialmente malo. El espíritu del mundo es opuesto al espíritu de Dios. El que lo posee no halla placer en las cosas celestiales, sino que se concentra en las cosas temporales de esta vida. El espíritu que proviene de Dios, ¿verdad?, tiene como propósito de Dios el dar el espíritu es que podamos entender las cosas proporcionadas por la gracia de Dios. El espíritu de Dios no solo revela al hombre las bendiciones del evangelio, sino que lleva a cabo en el ser humano la voluntad de Dios. El resultado de esta recepción del Espíritu Santo se ve en la vida que se vive en armonía con la voluntad de Dios. En una vida tal se ven los frutos del Espíritu, ¿verdad? Sí, estimado hermano y amigo, si en tu vida no hay todavía frutos del Espíritu, como se menciona ahí en Gálatas 22 y 23, como lo son el amor, la benignidad, ¿verdad?, la bondad, entre otros frutos, quiere decir que todavía no has permitido que el Espíritu de Dios venga a morar en tu vida. No has permitido recibir ese don que por la gracia de Dios se te da. Yo te invito en esta hora, ¿sí?, a que permitas que Dios se manifieste en tu vida a través del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu o espirituales se disciernen de manera espiritual. Por eso, como dice el apóstol Pablo, ¿sí?, ahí en el versículo 14 de Primera de Corintios capítulo 2, el hombre natural no las percibe porque son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender porque se tienen que discernir de manera espiritual, ¿verdad? ¿Por qué quise iniciar con estas citas el tema? En primer lugar, porque estamos hablando del Espíritu de Dios. Desde hace 5 temas, ¿verdad? Desde hace 5 temas. Y si no empezamos a permitir que el Espíritu de Dios nos vaya capacitando, nos vaya instruyendo, ¿sí?, lo que viene más adelante no lo vamos a entender. Por eso es importante que nosotros discernamos cada una de estas cosas que estamos hablando, ¿sí?, cosas espirituales, de manera espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque tengo la experiencia que cuando hago algún comentario, por ejemplo en las redes sociales, acerca de los principios eternos de la palabra de Dios, mucha gente las discierne con sabiduría humana y se burla, en vez de
de entenderlas, manifiesta un espíritu rebelde, ¿sí? Lo que da a entender que la sabiduría humana, ¿sí?, no los capacita para discernir o entender las cosas espirituales, ¿sí? Una vez que hemos hablado acerca de este punto, vamos a entrar de lleno al tema. ¿Les parece? Acompáñenme, por favor. La obra y función del Espíritu Santo. En temas anteriores hemos venido hablando del Espíritu Santo y la santificación. Hemos venido hablando de la personalidad del Espíritu Santo. Hemos venido hablando acerca de que el Espíritu Santo forma parte de la deidad, es decir, que el Espíritu Santo es Dios. Hemos venido hablando de el Espíritu Santo y el hombre, ¿verdad? Pero ahora quisiera hacer más énfasis, un poquito más énfasis o complementar todo eso, ¿sí?, con este tema, que es el Espíritu Santo y su obra, ¿verdad? Así que nuevamente quiero invitarles ahí donde están, para que nuevamente oremos en esta hora. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Queremos nuevamente, Padre eterno, agradecerte por la oportunidad que nos das y el privilegio de abrir tu palabra y de invertir un tiempo para entender y comprender la importancia de la obra y la función del Espíritu Santo, ¿sí?, en este mundo. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio. Te damos gracias porque nos lo permites en esta hora. Y Padre eterno, suplicamos que abras nuestra mente, nos capacites, nos instruyas, de manera que podamos entender perfectamente todas estas cosas espirituales, ¿sí?, de manera espiritual, y de esa forma, ¿sí?, crezcamos en la fe. Gracias, Padre eterno, por escucharnos, porque en Cristo Jesús suplicamos todo. Amén. Amén. Bien, la obra y la función del Espíritu Santo. Nuevamente quiero invitarles para que tengan a la mano su Biblia. Me acompañen, por favor, el Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículos 16 y 18. Es una cita que hemos venido presentando en los temas anteriores con el propósito de que entendamos lo importante que era para Jesús que el Consolador viniera, ¿verdad? Por eso dice ahí, en el versículo 16, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¡Qué formidable promesa! No nos habríamos de quedar huérfanos. Jesús pensó en todo, ¿verdad? Dice, yo rogaré al Padre. Ese debería ser nuestro ruego en todas las cosas espirituales. Ese debería ser nuestro ruego para que venga el Espíritu Santo y nos convenza de pecado. Y para que esté con nosotros.
necesitamos del poder del Espíritu Santo. ¿Queremos hacer la obra? ¿Queremos hacer la misión? ¿Queremos llevar a cabo la gran comisión? Necesitamos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice Jesús. Porque permanece con ustedes, es decir, con nosotros, y estará con ustedes. Y dice el versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Quisiera entender un poquito más acerca de esto último que está en el versículo 18. Así que voy a auxiliarme del comentario bíblico adventista para que nos explique un poco más acerca de este versículo, de esta cita de Juan 14, versículo 18, porque dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. La idea, dice el comentario bíblico adventista, la idea de Jesús es que no dejaría a sus discípulos desprovistos de su maestría, o de su maestro. Vendría a ellos. Aquí no hace referencia a la segunda venida. Que quede claro, dice el comentario bíblico adventista. ¿Verdad? Aquí no hace referencia a la segunda venida, sino a la presencia de Cristo con sus discípulos mediante el Espíritu Santo. ¿Verdad? Hay que aclarar bien esta parte, ¿verdad? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El comentario bíblico adventista es claro y dice que no se refiere a la segunda venida, sino a la presencia de Cristo con sus discípulos mediante el Espíritu Santo. Una vez aclarado este punto, seguimos adelante. Obra y misión del Espíritu Santo. Para poder entender esto, vamos a cuestionarnos por lo menos 3 preguntas. ¿Qué es la dispensación del Espíritu Santo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la salvación? ¿Y qué es el Pentecostés? Vamos a ir respondiendo a cada una de estas preguntas, ¿verdad? Así que les invito para que estemos juntos, estemos unidos, ¿sí? Y juntos vayamos a la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia podemos hallar por lo menos 3 etapas en las dispensaciones, donde podemos notar en forma especial la actividad de cada una de las 3 personas de la deidad. En el Antiguo Testamento, la figura del Padre se destaca en forma especial y a esto se le llama la dispensación del Padre. Con la encarnación de Cristo, en el mundo, es innegable que la figura de nuestro Redentor es la más prominente. Por eso se le llama a este periodo la dispensación del Hijo. Pero después de la ascensión de Cristo al cielo, Él mismo anuncia la venida de su representante, quien es el verdadero vicario de este mundo. ¿Verdad? No es, por supuesto, el Papa, ¿verdad?
sino el Espíritu Santo es el verdadero vicario de este mundo. Jesús dijo: yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, ¿verdad? No dijo de aquí de la tierra, ¿sí? Un representante de ustedes mismos va a ser el vicario, o sea, va a ser la escalera entre ustedes y el cielo, ¿no? Sino él dijo: no os dejaré huérfanos. Ya vimos cómo Jesús dijo: volveré a vosotros. Y el comentario bíblico adventista, hago énfasis nuevamente, dice que no se trata de la segunda venida de Cristo, sino de la presencia de Cristo con sus discípulos mediante el Espíritu Santo. Y hoy, como desde aquella época, ¿sí?, el Espíritu Santo está en todos aquellos que sirven a Dios, ¿verdad? En todos aquellos que han aceptado como único Salvador, ¿sí?, de este mundo a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, después de la ascensión de Cristo al cielo, Él mismo anuncia la venida de su representante, el verdadero vicario de este mundo, a esta etapa que empieza con el derramamiento del Espíritu Santo. En el Pentecostés se le conoce como la dispensación del Espíritu Santo. Muchos hablan de la venida del Mesías en el Antiguo Testamento, y también se habla en el Nuevo Testamento de la segunda venida del Señor Jesús en gloria y majestad. ¿Qué importancia tiene esta venida? ¿Verdad? ¿Qué importancia tiene esta venida? ¿Y qué propósito tiene la venida del Espíritu Santo? Son preguntas que usted y yo nos deberíamos de hacer, ¿sí?, y tratar de responderlas yendo a la palabra de Dios. La palabra dispensación tiene varios significados. Uno de ellos es dar o otorgar. ¿Cómo? Dar, otorgar. Teológicamente tiene otro significado, inclusive existe una escuela en esta materia que habla de 7 periodos de tiempo que se ha dividido la historia de este mundo. Nosotros no creemos en eso, ¿verdad? Solo creemos en 3 dispensaciones, ¿sí? Nosotros creemos que hay un periodo en la actividad de Dios, el Padre, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo se manifestó y donde Él estuvo realizando su ministerio. Y la tercera etapa es la que conocemos como la dispensación del Espíritu Santo, quien hoy es la figura principal en este mundo. Quien hoy es la figura principal en este mundo. Y vamos a ver cómo es esa promesa de Cristo, ¿sí? No solamente para la iglesia cristiana inicial, ¿sí?, sino también para nosotros. Para eso quiero invitarles para que vayamos ahí mismo en el Evangelio de Juan, al capítulo 16, versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 7. Miren lo que dice Jesús. Dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes,
pero si me voy, yo se los enviaré. ¿Sí? Otra versión dice, no vendrá a vosotros. No vendrá a vosotros. Qué interesante, ¿no? Vamos nuevamente a ver esta cita, ¿sí? Vamos a analizarla un poquito para que podamos entenderla perfectamente, ¿verdad? La muerte y resurrección y ascensión de Jesús fueron acontecimientos importantes para que se completara el plan de salvación. Sin ellos, la era del Espíritu no se hubiera convertido en una realidad, ¿verdad? El alejamiento de Cristo fue, pues, para los discípulos un provecho y una ventaja. Con su cuerpo humano, Cristo no podía estar presente por donde quiera, pero por intermedio del Espíritu Santo podía estar con cada uno de sus seguidores en todo momento y en todo lugar. Qué interesante, qué interesante. Esa es la razón principal por lo cual dice, no vendrá a vosotros, ¿verdad? No vendría a vosotros. ¿Sí? Dice, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Para los discípulos, el hecho de que Jesús se fuera, y no hay duda, fue un chasco tremendo. Y quizás ese chasco, esa experiencia, esa prueba, la vivieron en el momento que Jesús fue apresado y crucificado, ¿verdad? El mundo se les vino abajo. Cuando Jesús resucita, entendieron todo, ¿verdad? Y entendieron también que el Consolador no tardaría en venir, ¿verdad? Y allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Jesús dijo que esperaran al Espíritu Santo porque Él les daría el poder, ¿verdad? Para hacer no solamente los mismos milagros que Jesús hizo, sino muchas más cosas. Qué interesante, ¿no? Y qué maravilloso que usted y yo estuviéramos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y pudiéramos hacer esos mismos milagros. Terminaríamos la obra en un 2x3, ¿no creen? Por eso es importante ir viendo, ir reflexionando acerca de este tema, de la importancia que tiene la función del Espíritu Santo, ¿sí? En el hombre, en la iglesia, en el mundo, ¿sí? En el plan de salvación. La muerte, resurrección, y ascensión de Jesús fueron acontecimientos importantes para que se completara la obra de salvación. Ya lo dijimos. Sin ellos, la era del Espíritu no se hubiera convertido en realidad. ¿Sí? Ya dijimos, el alejamiento de Cristo fue pues para los discípulos un provecho y una ventaja, ¿verdad? Con su cuerpo humano Cristo no podía estar presente. ¿O sí? No puede estar presente donde quiera. Pero sí, después de ese acto, inmediatamente los apóstoles comenzaron a dar testimonio de Cristo. Nosotros podemos comprobar, ¿sí? En la palabra de Dios, cómo es que una vez que recibieron, que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Empezaron a hablar en diferentes lenguas.
Y esto dio por resultado la conversión de unas 3,000 personas en un día. Y bajo el poder guiador y convincente del Espíritu Santo, la iglesia experimentó un crecimiento fenomenal, dice el comentario bíblico adventista, ¿sí? A partir del Pentecostés, los discípulos estuvieron literalmente revestidos de poder de lo alto. Necesita la iglesia hoy en día ser revestida de ese poder de lo alto. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo haga su función plenamente en la iglesia. Para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, dar testimonio, hacer oración, hacer obra misionera. Son todos estos medios que nos van a ayudar. ¿Sí? Necesitamos unidad en la iglesia, no solamente en espíritu, sino en verdad. Porque dentro de la iglesia, tristemente, hay muchas diferencias. Las mismas diferencias que había entre los apóstoles, entre los discípulos de Jesús, antes que viniera el Espíritu Santo, antes de que fuera derramado el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. ¿No lo cree? ¿Sí? En una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hasta aquí, estimados y apreciados amigos y hermanos en Cristo, podemos ver la obra y la función del Espíritu Santo. Vemos que el hombre es incapaz por sí solo de cambiar. Es incapaz de realizar solo la obra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos conduce a Cristo. Esa es su principal obra y función del Espíritu Santo. ¿Escucharon bien? La principal obra del Espíritu Santo es conducirnos a Jesús. Si no entendemos esto, en vano, como dice la palabra de Dios, en vano estamos construyendo una casa. Es el Espíritu Santo quien nos conduce a Cristo Jesús, y esa es su principal obra y función del Espíritu Santo. El Pentecostés es una de las 3 fiestas grandes que aún tiene Israel, ¿verdad? La Pascua, el Pentecostés y de las cabañas, ¿verdad? Son las 3 principales celebraciones que hacen los judíos hasta hoy en día. Se llama Pentecostés, Pentecota en griego y en hebreo. En hebreo, Shavuot, que quiere decir festival de la cosecha, porque se celebraba 50 días después de la Pascua, 50 días después de que les fue dada la ley en tablas. Tipológicamente Cristo entra al santuario celestial 50 días después de la Pascua, considerando que estuvo 3 días en el sepulcro y 40 días en la tierra antes de ascender al cielo. ¿Sí? Si ustedes hacen cuentas,
ustedes determinarán qué tiempo tardó Jesús de la tierra a llegar hasta con el Padre allá en el cielo. ¿Sí? En Hechos 2, 1 al 4, 12 y 21, podemos darnos cuenta del cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Entonces podemos ver que en el Pentecostés, el Espíritu Santo presenta su primera dispensación cuando Lucas, al referirse a Pedro, en el versículo 14, habla de la promesa de Dios dicha por el profeta Joel. Habla de un periodo de tiempo al referirse en los últimos días o porceros días, que va desde el Pentecostés y termina hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miren lo que dice entonces la palabra de Dios en Hechos 2, del 14 al 21. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿verdad? Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, podemos decir que hay dos derramamientos del Espíritu Santo. ¿Sí? En el día de Pentecostés, esto es para sembrar la cosecha, y el segundo derramamiento para recoger la cosecha, que incluye el último mensaje, el último advertimiento al mundo. Al final de esto, los casos de cada habitante de este mundo se habrán decidido. Unos para muerte eterna y otros para vida eterna. ¿Verdad? ¿En cuál quieres estar tú? Entonces, ya dijimos, podemos decir que hay dos derramamientos del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno en el Pentecostés y el otro en la segunda venida de Jesús. Ahora bien, otra de las funciones del Espíritu Santo, ¿sí?, no solamente es investirnos de poder, ¿sí?, para dar testimonio y convencer al mundo del pecado, ¿sí?, porque es a través de nosotros que el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? Es a través de nosotros, ¿sí?, que el Espíritu Santo trabaja. El Espíritu Santo hace dos obras al mismo tiempo, ¿sí? Por un lado, nos capacita a nosotros, nos ayuda a permanecer fieles a la palabra de Dios, ¿verdad? Y por otro lado, ¿sí?, le ayudamos, ¿sí?, a convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Otra de las funciones del Espíritu Santo es de vicario, que quiere decir uno que representa, que está en lugar de. Y ningún humano puede asumir, ¿sí?, puede asumir esta función. Ningún humano puede hacer la obra de Cristo, solo el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa obra? Lucas 19:10. Vamos para allá. Quiero invitarles para que abran sus Biblias. En el capítulo 19 de Lucas, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar
y al salvar lo que se había perdido. ¿Cómo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es, sin duda, la obra de Cristo, que hoy el Espíritu Santo está llevando a cabo. ¿Por medio de quién? Por medio de su iglesia. Por medio de usted, por medio de mí. Sí. El comentario bíblico adventista nos amplía un poco más esta cita. Y dice, uno bien podría esperar encontrarse aquí con la frase, los que se habían perdido, es decir, todos los pecadores. Pero Jesús no solo vino a rescatar al hombre, sino también a todo lo que se perdió por causa del pecado. El mundo será restaurado a su hermosura edénica y será habitado por una raza sin pecado, y todo lo que se había perdido también será renovado en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces vemos no solamente que Jesús va a rescatar a los pecadores, a todos los pecadores, a todos aquellos que acepten el plan de salvación, su justicia, su gracia, su misericordia, sino también el mundo será restaurado a su hermosura edénica y será habitado por una raza sin pecado, y todo lo que se había perdido también será renovado en los tiempos de la restauración de todas las cosas, dice el comentario bíblico adventista. Es interesante esta obra. Y toda esta obra la va a realizar el Espíritu Santo. Toda la obra que queda por hacer la va a llevar a cabo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el representante de Dios, es el representante de Cristo Jesús. Cristo no vino a salvar a su pueblo del poder de Roma. Hoy Roma es el mundo, como lo anhelaban los judíos, sino del poder de un enemigo mucho más formidable. No vino a restaurar el reino a Israel, ¿sí?, como preguntaba uno de sus discípulos, sino vino a restaurar el dominio de Dios en el corazón de los hombres. Cristo no vino principalmente a salvar a los hombres de la pobreza y de la injusticia social, como lo afirman muchos apóstoles del Evangelio social, sino del pecado, que es la causa fundamental de la pobreza y de la injusticia. ¿Sí? Hoy vemos corrupción, hoy vemos impunidad, ¿verdad? En otras palabras, todo eso es pecado. Y solamente en Cristo, ¿sí?, por medio de su representante, ¿sí?, se va a poder restaurar todas esas cosas. Y hoy en día el Espíritu está trabajando de una manera incansable. Por eso la palabra de Dios nos dice, no contristéis al Espíritu. Es decir, no lo pongamos triste. Cuando usted y yo rechazamos su obra, el Espíritu Santo se entristece, porque Él tiene una misión muy especial.
representar a Cristo, representar a Dios en todo. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 3, versículo 16. Interesante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy interesante la obra y función del Espíritu Santo. Quizás usted y yo no la vemos plenamente, pero aún así Él está trabajando. Está trabajando en usted y en mí, en nuestro carácter, en perfeccionarnos de tal manera, ¿sí?, que el mundo vea en nosotros a Cristo Jesús. Y esa es una obra muy especial del Espíritu Santo, que está haciendo para salvar al mundo. Una vez que el hombre ha respondido al llamado de Dios, el Espíritu Santo tiene una obra muy especial con aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador personal, capacitándolos, instruyéndolos, preparándolos para que ahora ellos sean también, instrumentos del cielo para salvar al mundo. Existe todavía una obra, pero muy especial, del Espíritu Santo en forma individual con aquellos que desean consagrar su vida al Señor. ¿Sí? ¿Sí? Con aquellos que han aceptado ser parte de su iglesia. ¿Te gustaría, estimado amigo, ser parte de esa obra especial que está haciendo el Espíritu Santo con aquellos que son de su iglesia? Si es así, levanta tu mano para que el Espíritu Santo vea tu decisión. Vamos a concluir, hermanos y amigos. Podemos decir que el Espíritu Santo hace 3 funciones. Número 1, justificarnos. Número 2, salvarnos del pecado, que nazcamos de nuevo. Número 3, transformarnos totalmente. Podemos concluir entonces diciendo que el derramamiento del Espíritu Santo es el resultado de la promesa de Dios a los seres humanos con un propósito muy especial. ¿Cuál? Que Dios, de convencernos que tenemos la necesidad de salvación. La obra del Espíritu Santo es continuar y aplicar los beneficios de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo realiza su función lo menos en 3 áreas en el ser humano: en el mundo, en la iglesia, en el individuo, como ya vimos. La palabra dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mal ha estado avanzando, todos lo vemos, y agrandándose y profundizándose durante siglos. Y la única manera de que el ser humano pueda resistirlo es a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, aplicado por el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. ¿Verdad? Es interesante, ¿no? Y este es el mensaje de Dios. ¿verdad? Esta es la obra del Espíritu Santo. Así que, estimados amigos, hermanos,
tenemos que tomar una decisión el día de hoy. Y esa decisión es permitir que el Espíritu Santo haga su función salvadora y de transformación, no solamente en la iglesia, sino también en ti y en mí. Si aceptas en esta hora, te invito, ahí donde estés, a que inclines tu rostro y cierres tus ojos, en señal de aceptación, ¿sí? De esa promesa que Dios tiene para ti y para mí en el Espíritu Santo. Oremos. Amante Padre, te damos gracias por que nos has incluido, ¿sí?, con la promesa del Espíritu Santo. Queremos ser, en primer lugar, perdonados de nuestros pecados. Queremos que la justicia de Cristo Jesús pueda ser impartida en nuestras vidas. Queremos someternos a un proceso de santificación a través del Espíritu Santo. Queremos perfeccionar nuestro carácter, queremos ser transformados por el Espíritu Santo. Así que Padre Eterno, sabemos que por nosotros mismos no podemos hacerlo, pero Padre Eterno, sabemos que para ti no hay nada imposible. Sabemos, Padre Eterno, que nos has amado hasta lo sumo, y no porque lo merezcamos, sino por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Eterno, por esa gran promesa. Gracias por la obra maravillosa de nuestro amado Cristo Jesús. Te rogamos, Padre Eterno, que te quedes con nosotros y que el Espíritu Santo pueda venir a morar en nosotros. Hemos decidido aceptar esa maravillosa promesa en nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos doblegar nuestra voluntad, poner nuestras vidas a las órdenes del Espíritu Santo, y que podamos ser investidos de poder y ser capacitados para dar testimonio, y de esa manera poder convencer al mundo también de pecado junto con el Espíritu Santo. Gracias, Padre Eterno, por todo, porque te lo rogamos, te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Agradecemos infinitamente su presencia. Los invitamos para que juntos podamos estar, ¿sí?, en el siguiente tema, en este ministerio, Fundamentos de nuestra Fe. Dios los bendiga. Hasta pronto.